Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio, tienen la pantalla visual. Sí, se escucha y se ve bien, Licen. Ya. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de medidas de dispersión. Acuérdense que la primera unidad tenía que ver con conceptos, ¿no? Tenían que acostumbrarse, familiarizarse a los conceptos que se utilizan en estadística. La segunda unidad empezamos aprendiendo a sistematizar cuadros estadísticos en base a un conjunto de datos. Han aprendido a ordenar cuadros estadísticos. La tercera unidad tenía que ver en que hemos aprendido a calcular medidas de tendencia central, la media aritmética, la moda, la mediana, la media geométrica, la media armónica. Y esta unidad, ahora vamos a aprender a calcular medidas de dispersión. Todas las unidades que hemos visto hasta ahora es como si fuese la unidad 1. Todo es parte de lo mismo, solo que lo hemos dividido en diferentes unidades para que sepan en cada unidad qué es lo que están aprendiendo a calcular. Nada más. Entonces, las medidas de dispersión, el concepto. Fíjense qué dice el concepto. Nos indica cómo están distribuidos el conjunto de datos en torno a un valor central. Entonces queremos saber los datos que estamos analizando, cómo se van diferenciando en base al valor del medio, en base a cada valor de la variable, cada valor que toma la variable, con cuánto se diferencia del promedio, quiere decir la dispersión. Si la dispersión, el resultado es poca, si su cantidad es pequeña, nos está indicando que los datos que estamos analizando son homogéneos. Son datos homogéneos, quiere decir. Si el resultado de la dispersión es grande, si el resultado es grande, está diciendo los datos que están analizando son heterogéneos. Los datos que están observando son muy diferentes, no se parecen. Los datos saltan mucho, quiere decir. A nosotros, cuando estamos aplicando la estadística, podemos podemos recomendar, podemos tomar decisiones cuando su dispersión es pequeña. Cuando su dispersión es pequeña, los datos que estamos observando son parecidos. No nos vamos a equivocar en lo que estemos recomendando, quiere decir, se va a cumplir. Pero si la dispersión es grande, los datos que estamos analizando no son parecidos. Lo que recomendemos, la decisión que tomemos, nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque los datos son heterogéneos. Para eso sirve. La medida de dispersión sirve para saber si los datos que están observando son homogéneos o para ver si los datos que están observando son heterogéneos. Entonces, hay diferentes formas de calcular las medidas de dispersión. Uno es el recorrido de la variable, es lo más fácil. Básicamente se refiere a su rango, a su amplitud, ¿no? El rango, ustedes saben, es el valor mayor menos el valor menor. El valor mayor menos el valor menor tienen una idea de en cuánto se van diferenciando los valores. Otra forma de calcular es el recorrido intercuartílico. Se refiere a cuando ustedes están utilizando los cuartiles, ¿no? El cuartil 3 menos el cuartil 1 también les está dando una idea en cuánto se diferencian los datos, quiere decir. El más conocido, lo que siempre se utiliza, la varianza. ¿Qué es la varianza? Son desviaciones al cuadrado. ¿De quién? De las observaciones, de los datos, quiere decir, de los datos de la variable respecto de su media.
Tenemos la varianza para datos no agrupados. Cachito, al lorito lo voy a sacar a otro lado. Ya, seguimos entonces. Tenemos la varianza primero para datos no agrupados. Para datos no agrupados, a partir de ahora va a ser una S mayúscula. S mayúscula de x al x, S al cuadrado es, S al cuadrado de x. X es la variable que estamos observando. ¿Está bien? S de x al cuadrado, a partir de ahora lo vamos a conocer como varianza. Varianza. Que va a ser igual a la sumatoria de xy menos la media aritmética al cuadrado sobre n menos 1. Esta formulita lo van a utilizar cuando tengan datos menor que 30. Siempre que tengan menor que 30, esta es la formulita que van a utilizar. ¿Está bien? Donde ya saben, x con su barrita se llama media aritmética. Ahí está la media aritmética de la sumatoria de xy, de todos los valores de x quiere decir, sobre n, sobre el total de datos. Supongamos que tenemos el precio del arroz. 6, 8 bolivianos, 7 bolivianos el kilo, 6 bolivianos el kilo. Tenemos 4 observaciones para X, para el precio del arroz. ¿No? X1, X2, X3, X4. Tenemos un precio de 6 bolivianos, otro precio de 8 bolivianos, 7 bolivianos, 6 bolivianos. ¿No? A eso se refieren las observaciones de X en el formulario. ¿No? Cuando van aplicando el formulario, sumatoria de todas las X, ¿no? Los datos que toma X. Calculando la fórmula de la media aritmética, estamos aplicando sumatoria de X sobre N. Antes de calcular la varianza, fíjense, el XY son las observaciones, 6, 8, 7, 6. Eso es XY. X1, X2, X3, X4. Menos su media aritmética, dice. Tenemos que tener su media aritmética para aplicar la formulita. Entonces, primero calculamos, antes de aplicar toda la fórmula, tenemos que determinar su media aritmética. Su media aritmética es la sumatoria de todas las X sobre N. Entonces, las X son el 6 por la sumatoria, más el 8, más el 7, más el 6, sobre el total de datos son 4, su media aritmética 675. Ya tenemos en el formulario la media aritmética. Otra vez, en estadística, ustedes están aprendiendo a leer la fórmula. En el examen pueden tener su formulario, siempre tienen que ir haciendo un resumen en una hojita. Todo su formulario en una hojita tiene que estar con sus títulos, ¿no? Varianza para datos no agrupados, su formulita. Varianza para datos agrupados, su formulita, ¿no? Como resumen. Entonces, cuando ustedes vayan aplicando para calcular, todo el tiempo están observando su formulario hasta que se acostumbren. Cuando ya se acostumbran, ya no necesitan el formulario, ya lo saben de memoria. Mientras no lo sepan de memoria, siempre tienen que ir observando todo el tiempo cómo lo van a aplicar. En este caso, ya tenemos los valores de XY, ¿no? 6, 8, 7, 6. Tenemos la media aritmética que ya hemos calculado, ahí está, 675. N, total de datos, son 4 datos, menos 1, ahí va a dar 3. Abajo ya está resuelto, no hay ningún problema. Arriba tenemos que ir reemplazando el formulario. Varianza de X, decimos, varianza de X. Ahí está nuestro formulario para que sepamos qué estamos haciendo. Abrimos un quebrado principal, abrimos paréntesis para cada valor de X.
cuando X es 6, cuando X sí, cuando X, el primer X1 es 6, le ponemos 6. Dice el formulario, menos la media aritmética. Su media aritmética es 675. Cerramos paréntesis, al cuadrado, dice, elévelo al cuadrado. Más la fórmula sumatoria es más. Más, ¿por qué? Porque hay varios valores, Para la segunda observación, X2, cuando X2 es 8 entre paréntesis. Menos, dice el formulario, la media aritmética. Su media aritmética, 675. Cierran paréntesis, al cuadrado, dice, elévelo al cuadrado, está diciendo. Más la siguiente observación, que es 7. Cuando X3 es 7, entre paréntesis, siempre entre paréntesis, 7. Menos, dice, la media aritmética. Su media aritmética es 675. Menos 675, cerramos paréntesis, elévele al cuadrado, está diciendo el formulario. Otra vez, más, pues tenemos otra observación más todavía, el X4. Cuando el X4 es 6, la fórmula dice menos su media aritmética, 675. Entre paréntesis, elévele al cuadrado, está diciendo. ¿No? Así, hasta que se acostumbren, así tienen que ir manejando el formulario. N, 4 datos en total, menos 1. Entonces tienen que ir resolviendo. 6 menos 675, ahí va a quedar menos 0,75. Al cuadrado se va a hacer positivo, ¿no? 8 menos 6,75, la diferencia al cuadrado, ¿no? Tienen que ir operando, es pura aritmética. La suma de todo eso va a dar 2,75. 2,75 dividido entre 3, 4 menos 1 es 3, 0,92. 0,92 bolivianos al cuadrado significa. La varianza sigue elevado al cuadrado. Están analizando el precio en bolivianos. No son el kilo, el precio del boliviano en kilo. Boliviano, 0,92 bolivianos por kilo al cuadrado significa. Este cuadrado no deje interpretar. Alguna vez, en lo que vayan avanzando otras materias, siempre van a calcular la media aritmética, la varianza. Cuando hagan algunos trabajos de estadística, les van a preguntar qué es la varianza. Y no se puede contestar por este cuadrado, uno se queda mudo por el cuadrado, no sabe qué decir. Ustedes, cuando les pregunten la varianza, simplemente son desvíos al cuadrado, como dice la fórmula. Fíjense, son desvíos de los valores de X menos su promedio al cuadrado. Son desvíos al cuadrado. ¿De quién? De los valores de la variable respecto del promedio. Eso es la varianza. Para poder interpretar, siempre tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Tenemos que hacerle desaparecer este cuadrado y recién tiene sentido lo que se calcula. Entonces, siempre que les pregunten qué es la varianza, son desvíos al cuadrado. ¿De quién? Los valores que están observando de la variable menos su promedio. Eso es la varianza. Entonces, seguimos. La varianza para datos agrupados, ¿no? Sigue siendo S al cuadrado de X, que va a ser igual, fíjense su formulario, sumatoria, entre paréntesis, XY, los valores de X, menos su promedio, al cuadrado por su frecuencia absoluta, F minúscula, por su frecuencia absoluta. Cuando son agrupados, ahí está la frecuencia absoluta. Todo dividido entre N. Esta fórmula lo van a utilizar cuando el n sea mayor o igual a 30. Siempre que tengan n, el conjunto de datos mayor o igual a 30, están utilizando dividido entre n. Otra vez, su media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de los valores de x por su frecuencia absoluta, por f de i minúscula, sobre n, ¿no? Esto de acá ya lo hemos calculado en el tema anterior, en medidas de tendencia central. Así que ya saben, solo que lo necesitamos para calcular la varianza, porque en la varianza está ahí dentro del paréntesis. Necesitamos la media aritmética. Siguiendo con los datos, el ejemplo de la clase, donde estos son los salarios de los trabajadores, los salarios semanales de los trabajadores en dólares, ¿no? Lo que ganan cada semana en dólares. Entonces, ya sabían que había 7 trabajadores que reciben sueldo semanal entre 10 a 24 dólares.
¿cierto? Había 4 obreros que reciben su sueldo entre 24 a 38 dólares y así sucesivamente. Entonces, esta tablita queremos calcular su media, su varianza. Su media aritmética ya lo hemos calculado en la clase anterior. También queremos calcular su varianza. Entonces, fíjense, la media aritmética de la clase anterior ya lo tenían calculado. Sumatoria de XY por F de Y sobre N daba 1336 sobre 30, ¿no? Multiplicaron X con F de Y. 17 por 7 más 31 por 4 más 45 por 7. De ahí está saliendo eso de ahí. ¿Está bien? Sobre los 30 trabajadores en esa empresa, 44.53 dólares sale cada trabajador lo que gana. Necesitamos este promedio para aplicar la fórmula de la varianza. En la tablita abrimos otra columna, y tal como nos indica el formulario, calcule la varianza. Este es nuestro formulario de la varianza y le vamos a poner tal como está. XY menos su media entre paréntesis al cuadrado por F de Y, dice. XY menos su media al cuadrado por F de Y. ¿Está bien? Ya. ¿Están todos tan admitidos? Listo. Seguimos entonces. Seguimos. Fíjense, ¿qué es lo que tienen que hacer? X. Para nosotros en la tabla X es la marca de clase, 17. La media aritmética, 44.53. ¿No es cierto? Agarren su calculadora si quieren para que se convenzan. Lo que están haciendo es, siempre tienen que aprender a leer el formulario solamente. Cuando X17, dice, cuando X17 menos su media aritmética, 44.53, esa diferencia hay que elevarle al cuadrado. Una vez que han elevado al cuadrado, por su frecuencia absoluta, dice, su F de Y es 7 por 7, da 5.305.31. Agarren su calculadora para que se convenzan. Cuando XY 17 menos su media aritmética 44.53. Sí, sale eso. Ya, ¿está bien? Otra vez, la segunda vez. Cuando X 31, estamos aprendiendo a seguir la fórmula nosotros. XY 31 menos su media aritmética 44.53. Ese resultado le elevan al cuadrado por su F de Y, dice el formulario, por 4. Tiene que dar 732.24. ¿No? De ahí están saliendo los resultados. Otra vez. Sí, sale eso. Cuando XY 45 menos su media aritmética 44.53, ese resultado al cuadrado por su F de Y por 7, 1.55 tiene que dar. Y así, cuando XY 59 menos su media 44.53, el resultado le elevan al cuadrado por su frecuencia absoluta 8, 1675.05 tienen que dar. Cuando XY 73, ¿no? 73 menos su media aritmética 44.53, el resultado lo elevan al cuadrado por su frecuencia absoluta que es 3, va a dar 2.431.62. Cuando XY, siempre tienen que fijarse su formulario, el encabezado. Cuando XY 87 menos su media aritmética 44.53, al cuadrado el resultado por su frecuencia absoluta 1, 1803.70. Una vez que terminan de aplicar la formulita, la sumatoria siempre está al final de la columna. Tienen que ir sumando 5.305.31 más 732.24 más 1.55
más 1.675.05, más 2.431.62, más 1.803.70, todo da 11.949.44. En el formulario, la sumatoria de toda la columna, 11.944.40, ¿no? 49.44. Sobre N, dice. N es la sumatoria del FDI, 30 obreros ahí en esa fábrica. 30. Dividiendo 398.31. ¿De qué es X? X son los dólares que gana semanalmente. 398.31 dólares al cuadrado. Este cuadrado no deja interpretar. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando les preguntan qué es la varianza, uno no sabe qué contestar por el cuadrado. Entonces ustedes simplemente tienen que acostumbrarse que la varianza son desvíos al cuadrado, desvíos al cuadrado. ¿De quién? De los valores que están observando de la variable de interés menos su media aritmética al cuadrado, ¿no? El concepto de la varianza. Entonces, para poder entender, tenemos que hacerle desaparecer el cuadrado. Y para hacerle desaparecer se llama desviación estándar. Y la desviación estándar ya mide la dispersión de los datos. Mide la dispersión, cómo se dispersan los resultados de X respecto de su media, de su promedio, ¿no? Dispersión de los datos de X respecto de su media aritmética. Entonces, primero, para datos no agrupados. Ahora ya no tiene ese, ya no tiene el cuadrado, ese de X solamente, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza de X, S al cuadrado de X, ¿no? Esta formulita lo van a utilizar cuando N sea menor que 30, ¿no es cierto? Entonces ya teníamos el precio del arroz, el resultado, la varianza daba 0.92. Nos vamos a fijar. Ahí está, 0.92, la varianza para el precio del arroz, ¿no? 0.92 bolivianos al cuadrado por kilo es. Para que tenga sentido, le sacamos la raíz cuadrada de 0.92, da 0.95. Pública ha tenido su evolución en el tiempo, ¿no? Desde que quieren antiguo. Tienen que apagar su audio para no explicar la clase. En clase. Ya. Entonces, fíjense, nuestro resultado nos dio 0.95, sacándole la raíz cuadrada de 0.92. Para que tenga sentido, le vamos a redondear a 1, un boliviano. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Las observaciones eran del precio del arroz, 6, 8, 7, 6. Está diciendo, el 6 del promedio se va diferenciando con un boliviano más o menos en promedio, está diciendo. El 8 bolivianos que vale otro precio del arroz, se va diferenciando con un boliviano respecto del promedio, está diciendo. El 7, que es otro precio del arroz, se va diferenciando respecto del promedio con un boliviano, está diciendo. El 6 se va diferenciando con un boliviano. La dispersión, los datos, el precio del arroz se van diferenciando más o menos con un boliviano, está diciendo. De un precio, otro precio, de un precio, otro precio, respecto del promedio, con un boliviano se van diferenciando. Lo mismo para los datos agrupados, le sacamos su raíz cuadrada. La varianza, que es esta fórmula, utilizamos cuando el total de datos es mayor que 30, mayor o igual a 30, sacándole la raíz cuadrada, se convierte en S de X, desviación estándar, dispersión, desviación típica, todos son sinónimos de lo mismo. Desviación estándar, desviación típica, dispersión, error típico, significa desviación estándar. Son sinónimos de lo mismo, ¿no? Acuérdense, desviación estándar, desviación típica, error típico, dispersión, todo significa lo mismo. Entonces, fíjense, sacando la raíz cuadrada para los sueldos de los obreros, su varianza era 398.31. Fíjense, cuando queremos interpretar, no podemos interpretar. Ahí está la varianza de los salarios. 398.31 dólares al cuadrado.
Este cuadrado no nos deja interpretar. Le sacamos la raíz cuadrada a los 398.31, da 19.96. ¿Cómo se llama la variable? Son dólares, salarios en dólares, ¿no es cierto? 19.96 dólares es esto de acá. ¿Qué es lo que está diciendo? Los trabajadores, hay 30 trabajadores que están trabajando en la fábrica. Esos trabajadores, cada trabajador en su salario, más o menos se va diferenciando del promedio con 19.96 dólares. Hay una diferenciación de los salarios de un trabajador respecto del promedio, con 19, 20 dólares más o menos se están diferenciando, quiere decir. ¿Está bien? Eso significa la varianza. También hay otras medidas de dispersión. Podemos utilizar las medidas de tendencia central para calcular otras medidas de dispersión. Por ejemplo, primero, para datos no agrupados, pueden calcular la desviación de la media aritmética, ¿no? Ahí está el X con su barrita, significa media aritmética. Va a ser igual a la sumatoria valor absoluto, significan las barritas verticales. Valor absoluto significa que salga positivo o negativo, aquí la diferencia. Si sale positivo o negativo, todo es positivo para nosotros. Si sale negativo, sigue siendo positivo. Valor absoluto es positivo. Aunque les dé la diferencia negativo, ustedes tienen que seguir tomándolo como positivo, quiere decir valor absoluto. Entonces, sumatoria del valor absoluto de X menos su media aritmética, valor absoluto sobre N, quiere decir la formulita. En el caso del precio del arroz, 6 bolivianos, 8 bolivianos, 7 bolivianos, 6 bolivianos, es como el X1 es 6, X2 8, X3 7, X4 6, ¿no? Está XY. Reemplazando la fórmula, ya sabíamos que la media del precio promedio del arroz era 6.75. Esto ya está, excepto que les está pidiendo la formulita. Aplicando la desviación de la media aritmética, estamos aplicando valor absoluto. Valor absoluto. El primer X es 6. Si se si se sale de la pantalla, ya saben, se vuelven a conectar. Entonces, cuando el X es 6, decimos, menos su media aritmética. Su media aritmética es 75, 675. Valor absoluto, ¿no? Barritas verticales estamos poniendo. O la sumatoria más, porque hay otro dato. Valor absoluto, dice la fórmula, las barritas verticales. Cuando X es 8, menos su media aritmética, 675. Valor absoluto le ponemos. Más, porque hay otra observación, 7. Valor absoluto cuando X es 7. Valor absoluto cuando X es 7. Menos su media aritmética, 675. Valor absoluto. Más, porque hay otra observación todavía, que es el 6. La fórmula dice valor absoluto cuando X es 6, menos su media aritmética 675. Ya está. Entonces, fíjense, 6 menos 675 da negativo, menos 0,75. 8 menos 6,75 es positivo. 7 menos 6,75 positivo, da 0,25. 6 menos 6,75 negativo, menos 0,75. Valor absoluto significa que todos son positivos. El signo no me interesa. Tengo que sumar 0,75 más 1,25 más 0,25 más 0,75. Así funciona, eso significa valor absoluto. No importa si sale negativo, ustedes lo toman como si fuese positivo. Entonces, la operación da 0,75, haciendo el quebrado. 0,75, para que tenga sentido, lo estamos redondeando a 1, para poder interpretar solamente. Entonces, está diciendo los valores, estos precios, respecto del promedio, se van diferenciando con un boliviano más o menos, ¿no? Hay una diferenciación de un boliviano en los datos, en el precio del arroz. De un precio, otro precio, de un precio, otro precio, más o menos, con un boliviano se van diferenciando, quiere decir. ¿Está bien? Entonces, los datos son parecidos, son relativamente parecidos. Entonces, también podemos seguir utilizando otro promedio que conocemos es la desviación de la mediana, ¿no? Desviación de la mediana. D mayúscula significa desviación, ME mediana.
Su formulita, sumatoria, valor absoluto de xy menos la mediana, valor absoluto sobre n. También pueden calcular la desviación de la moda. D, desviación, MD, moda. Ya saben, en medida de tendencia central, para nosotros se llama MD, la moda. Va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de xy menos la moda, valor absoluto, sobre n. También pueden hacer la desviación de la media geométrica, MDG, es igual a la sumatoria del valor absoluto de xy menos la media geométrica, valor absoluto, sobre n. Y finalmente también pueden construir la desviación de la media armónica. Desviación, la de MA media armónica, es igual a la sumatoria de valor absoluto de xy menos la media armónica sobre n, ¿no? Para estos datos que tienen ahí, ¿no? Tienen que ya tienen la moda, tienen la media geométrica, la media armónica, ya calculamos esta es la unidad 3 para estos datos que tenemos, ¿no? Entonces puede aplicar lo mismo, está diciendo. Siguen siendo dispersión, medidas de dispersión. Pasamos a los datos agrupados, que es lo que más utilizamos porque siempre vamos a construir tablas estadísticas. Siempre van a tener sistematizar datos en cuadros estadísticos. Entonces, lo más utilizado son las fórmulas para datos agrupados. Lo mismo podemos aplicar la desviación de la media aritmética. Desviación de la media aritmética, fíjense, la barrita X con su barrita es media aritmética, es igual a la sumatoria de XY menos la media aritmética, valor absoluto, por su FDI. El FDI no tienen que olvidarse, cuando son datos agrupados, siempre se multiplica por el FDI, por las veces que se repite, ¿no? Los datos, ¿no? El FDI, todo sobre N. Entonces acá está, abrimos una nueva columna en la tablita que ya tenían de los salarios. Valor absoluto de XY menos su media aritmética, valor absoluto por FDI está diciendo. Otra vez, agarren su calculadora, convénzanse. Convénzanse. Cuando el XY es 17, la marca de clase. 17 menos la media aritmética. Nuestra media aritmética era 44,53, ¿no? 44,53 era nuestra media aritmética. Acuérdense, ya habíamos calculado en la unidad 3 en medidas de tendencia central, XY por FDI sobre N daba 1336 sobre 30, 44,53. Ya conocíamos la media aritmética, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos aplicando en nuestro formulario. Va a estar fijo el X, 44,53 está diciendo. Entonces agarren su calculadora, decimos, cuando X 17 menos su media aritmética 44,53, esa diferencia por su frecuencia absoluta por 7 le multiplica, 192,71. Otra vez, estamos simplemente aprendiendo el uso de las fórmulas, a leer las fórmulas. Cuando X y 31 menos su media aritmética, 44,53 que vale, esa diferencia no importa si es negativo como positivo lo tomo, no interesa el signo, está diciendo. Por su frecuencia absoluta por 4 va a dar 54,12. Cuando XY 45 menos su media aritmética 44,53. Esa diferencia le multiplican por 7, 3,29 tiene que dar. Cuando X 59 menos su media aritmética 44,53. Esa diferencia por 8 le multiplican 115,76 va a salir. Cuando XY 73 menos su media aritmética que es 44,53 por su frecuencia absoluta 3, 85,41 va a dar. Cuando XY 87 menos su media aritmética 44,53, esa diferencia multiplicado por FDI que es 1, 42,47. Una vez que terminan de hacer
todos los intervalos, sumamos toda la columna. 192.71 más 54.12 más 329 más 115.76 más 85.41 más 42.47. Todo suma 493.76. En el formulario, eso es lo que ponemos, sumatoria de XY menos la media, valor absoluta por F de I, 493.76, ¿no? De la tablita. Eso. Sobre N, total de datos, 30 datos, ¿no? En la tablita 30 datos, el F de I es 30, la suma. Da 16.46. Está diciendo, su dispersión, utilizando la desviación de la media aritmética, los salarios en esa fábrica, el salario de los trabajadores, de un trabajador, otro trabajador respecto del promedio, se van diferenciando casi con $15, está diciendo, ¿no? Usando la desviación de la media aritmética, los salarios de los obreros se van dispersando, se van diferenciando, quiere decir, con 16.49, ¿no? Acá le falta, está mal. 16.46 dólares. Ya. Ya está la desviación de la media aritmética. Lo mismo, seguimos utilizando, podemos también aplicar la desviación de la mediana, ¿no? Que su fórmula va a ser sumatoria valor absoluto de XY menos la mediana, valor absoluto por su frecuencia absoluta sobre N. Entonces, abren otra columna, ponen tal como está la fórmula, valor absoluto XY menos la mediana, valor absoluto por F de I. Tenemos que saber cuánto vale la mediana. La mediana está fijo a todos los intervalos. Entonces, la mediana, en la clase anterior, en la unidad anterior de medidas de tendencia central, 46 nos daba, ¿no? Si se acuerdan cómo salió, cuando calculan la mediana, primero calculamos un pedacito de la fórmula, 30 sobre 2, 15. 30 sobre 2, 15. Buscamos un valor mayor a 15